Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría virtual en el cual vamos a hablar sobre la unidad número 4 de Geometría Euclidea 2, la cual consiste en revisar sobre los sólidos y cuerpos geométricos. Entonces el objetivo que nosotros tenemos en esta unidad es aplicar propiedades de los poliedros, prismas, paralelepípedos en la resolución de problemas, así como también las propiedades de los cilindros y conos y su relación con los prismas paralelepípedos y entre otros objetos, ¿verdad? Tenemos un contenido en el cual vamos a revisar los poliedros regulares, ¿verdad? Vamos a ver los nombres que tiene cada uno de ellos. Vamos a revisar también los poliedros irregulares y los cuerpos redondos, ¿verdad? Entre ellos los cilindros, conos, esferas y sus respectivas propiedades. Entonces, para este contenido nos han proporcionado materiales, ¿verdad? Tenemos tres materiales acá, en donde pues está este contenido. Entonces nos vamos a ir a revisar dos materiales en específico. Bueno, uno que sería el poliedros regulares y otro que he visto bien comentarlo porque pues tiene bastante contenido de lo que vamos a ver. Ese material se los voy a compartir a ustedes, no está acá, se los voy a compartir a ustedes para que ustedes también lo tengan y lo puedan revisar. Prácticamente acá también podemos encontrar todo el contenido, pero no está de más, ¿verdad? Que revisemos otros materiales también. Así es que vamos a comenzar entonces hablando de los cuerpos geométricos, ¿verdad? Entonces, todo en el espacio, todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Tiene volumen, ¿verdad? Los árboles, una gota con agua, entonces todo posee un volumen y vamos a clasificarlos en cuerpos geométricos, en cuerpos con volumen que parecen un cuerpo geométrico y cuerpos con volumen sin forma definida, ¿verdad? Entre los cuerpos geométricos tenemos que seguir una regla, ¿verdad? Geométricas y matemáticas, como los prismas, las pirámides, los conos, las esferas, los cilindros, ¿verdad? Los toros, ¿verdad? Y los cuerpos con volumen que parecen cuerpos geométricos, pues tenemos una lata de gaseosa que pues se parece bastante a un cilindro, tenemos un balón de fútbol que se parece a una esfera, tenemos una dona que se parece a un toro, ¿verdad? Entonces, esos son cuerpos que tienen volumen que se parecen a cuerpos geométricos, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de cuerpos que tienen también su volumen, pero que no tienen forma definida, como una silla, un árbol, las personas, ¿verdad? Nosotros somos cuerpos con volumen sin ninguna forma definida, ¿verdad? Sin ningún... Entonces nosotros lo que vamos a hacer es a enfocarnos sobre los cuerpos que son geométricos, ¿verdad? Ese sería, o ese es nuestro tema, ¿verdad? Nuestro contenido, y en eso nos vamos a enfocar nosotros en esta tutoría. Entonces, los tipos de cuerpos geométricos son los siguientes. Lo podemos clasificar como poliedros y lo podemos clasificar como cuerpos redondos. Entre los poliedros tenemos los regulares y los no regulares. Los regulares tienen ya sus nombres en específico también, ¿verdad? Vamos a ver cuántos cuerpos geométricos o cuántos poliedros regulares nosotros podemos construir, y pues los cuerpos no geométricos pues hay bastante, ¿verdad? Están las pirámides, los prismas, los sólidos de Johnson, de Arquímedes, sólidos de Catalán. Entonces hay muchos cuerpos geométricos, muchos poliedros no regulares. Y están los cuerpos redondos que se pueden clasificar entre sólidos de revolución y otros cuerpos redondos. Pero entre los sólidos de revolución lo que nosotros vamos a estudiar es el cono, el cilindro, la esfera, ¿verdad? Y sus propiedades, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, los poliedros son cuerpos geométricos con todas sus caras planas, ¿verdad? Todas sus caras planas, y esas caras están formadas por polígonos. Están formadas por polígonos.
Y los cuerpos redondos pues son cuerpos geométricos que tienen alguna superficie curva, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los cuerpos, entre los poliedros y los cuerpos redondos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor pueda que los cuerpos redondos también tengan alguna superficie plana, pero no todas, ¿verdad? Porque si fuesen todas, estaríamos hablando de un poliedro, ¿verdad? Pero, bueno, esa sería la clasificación o la distinción entre un cuerpo redondo y un poliedro. Entonces, vamos a comenzar estudiando los poliedros. Dijimos que los poliedros son cuerpos que están formados por caras planas, ¿verdad? Por polígonos. Recordemos que un polígono es una curva cerrada simple, ¿verdad? Una curva cerrada simple en donde está formada por segmentos de líneas rectas, ¿verdad? Por segmentos de líneas rectas. Entonces, nuestros poliedros van a estar formados por caras planas, ¿verdad? Por polígonos. Todas sus caras son polígonos. Bueno, los poliedros pueden ser convexos y no convexos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a diferenciar si un poliedro es convexo o no convexo? Vamos a ver lo siguiente. Un poliedro va a ser convexo cuando todos sus puntos estén en un mismo semiespacio, ¿verdad? Entonces, respecto a un plano que contenga una cara de ese poliedro, ¿verdad? Eso ahí vamos a identificar que un poliedro es convexo. Si no pasa eso, entonces el poliedro va a ser no convexo, es decir, van a haber puntos o no todos los puntos van a estar en un mismo semiplano con respecto al plano que contenga cualquiera de las caras que conforman ese poliedro. Entonces vamos a revisar, digamos, GeoGebra, vamos a hacer una construcción para ver lo que está pasando, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a hacer una construcción de un poliedro, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a construir un poliedro por acá. Entonces, ahí tenemos ese poliedro, ¿verdad? Tenemos ese poliedro y podemos darnos cuenta de que este poliedro tiene una cara en este plano, ¿verdad? Una cara en el plano XY y podemos fijarnos de que todos los vértices de este poliedro están justamente en un mismo semiplano, ¿verdad? Están en un mismo semiplano. Entonces yo puedo trazar también un plano. Eso tiene que pasar con todas las caras del poliedro, ¿verdad? Es decir, no solamente con una, tiene que pasar con todas. Por ejemplo, yo acá puedo trazar un plano que contenga esos tres puntos, ¿verdad? Es decir, un plano que justamente contenga esta cara, ¿verdad? Es decir, voy a comentar vamos a ver, vamos a comentar este plano y podemos darnos cuenta de que todos los puntos de este poliedro están justamente en un semiespacio en un semiespacio conformado por este plano que contiene esta cara, ¿verdad? Entonces, este poliedro que yo he construido acá es un poliedro convexo, porque está cumpliendo esa definición, ¿verdad? Está cumpliendo esa definición. Vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver esto un poco. Una de las características que tiene que cumplir un poliedro es que todas sus caras no tienen que ser coplanares, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta figura que yo tengo acá? Esto no es un poliedro, ¿verdad? Porque todas las caras están justamente en un semiplano, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que pasar es que no todas sus caras tienen que estar en un mismo plano. Entonces, acá lo que yo estoy construyendo a partir de estas caras, ¿verdad? Es construir
este poliedro, ¿verdad? Es construir este poliedro que está acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de esta construcción, hacer un poliedro que no sea convexo. Un poliedro que no sea convexo. Y quiere decir de que vamos a hacer un poliedro que no contenga, que al trazar un plano por cualquiera de sus caras, no contenga todos sus puntos en un mismo semiplano, digo, un mismo semiespacio. Eso es lo que vamos a eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a construir acá, vamos a construir polígonos utilizando estos puntos, ¿verdad? Vamos a construir este polígono acá. Luego pues vamos a construir otro polígono, vamos a ver. Vamos a construir otros polígonos. Bueno, entonces acá ya tengo un poliedro, ¿verdad? Ya tengo un poliedro, que lo hemos construido para identificar cuando un poliedro no es convexo. Ya vimos un ejemplo de un poliedro que es convexo. Dijimos que un poliedro es convexo cuando todos los puntos de ese poliedro quedan en uno o en otro semiespacio, ¿verdad? Respecto al plano que contiene una cara convenientemente escogida, ¿verdad? Una cara convenientemente escogida. Entonces, es decir, eso tiene que ser cierto para todas las caras que nosotros escojamos, ¿verdad? Entonces, o la cara que nosotros elijamos. Entonces, si no sucede esto, estaríamos diciendo que el poliedro no es convexo. Entonces, en este caso, yo tengo un poliedro. Y si nos damos cuenta, podemos trazar un plano utilizando una cara conveniente. Por ejemplo, una cara que no es conveniente utilizar es la siguiente. Es decir, van a haber caras que van a cumplir la parte de que el poliedro va a ser convexo. Por ejemplo, si nosotros tomamos esa cara, ¿verdad? Y construimos el plano, ¿verdad? Que contenga esa cara, todos los puntos del poliedro pues van a estar justamente en un semiespacio con respecto a ese plano. Y pues no podemos decir de que el poliedro es convexo a partir de que para esa cara la definición de poliedro convexo se cumple, ¿verdad? O esa idea de poliedro convexo se cumple. Entonces, pues esa cara pues no es una cara conveniente para demostrarte que este poliedro es convexo. Ahora, nosotros podemos tomar otra cara a conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, esta cara, vean. Podemos tomar esta cara, ¿verdad? Esta cara de este poliedro y podemos darnos cuenta de que no todos los puntos del poliedro están en un mismo semiespacio. Vean que aquí hay un punto que está en un semiespacio y esos otros puntos están en otro semiespacio, ¿verdad? Por lo tanto, utilizando esta cara, nosotros podemos darnos cuenta de que este poliedro que hemos construido no es un poliedro convexo, ¿verdad? No es un poliedro convexo. ¿Por qué? Porque hay puntos tanto en un semiespacio como en otro, ¿verdad? Puntos del poliedro. Entonces, esa es una forma de garantizar o de decir cuando un poliedro es convexo o no. Otra forma es la siguiente. Recordemos un poco cuando nosotros hablamos de polígonos, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros hablamos de polígono, cuando un polígono es convexo o no. Entonces, recordemos que un polígono era convexo cuando todas sus diagonales estén dentro de ese polígono, ¿verdad? Estén dentro de ese polígono. Cuando las diagonales no, una de las diagonales no estaba dentro del polígono, entonces decíamos que el polígono no era convexo, ¿verdad? No era convexo. Entonces, lo mismo va a suceder acá. Nosotros podemos trazar diagonales en este poliedro, ¿verdad? Nosotros podemos trazar diagonales en este poliedro y tenemos que garantizar de que todas las diagonales tengan que estar, todas las diagonales que nosotros podamos trazar, tengan que estar dentro de este poliedro. ¿Cuáles van a ser las diagonales? Bueno, las diagonales van a ser cuando nosotros unamos dos puntos, ya vamos a ver las definiciones de todos los objetos que nosotros podemos describir en este poliedro. Pero las diagonales van a ser unir dos puntos que no estén en un mismo polígono, ¿verdad? Dos puntos que no estén en un mismo. Por ejemplo, este punto lo puedo unir con este. Y esa va a ser una diagonal de mi poliedro, ¿verdad? Esa es una diagonal de mi poliedro. Vean, esta diagonal, así como la definición o la idea que ocupamos para ver de que si un poliedro es convexo o no, pues tenemos que elegir, digamos, puntos adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, esa diagonal está dentro de nuestro poliedro, ¿verdad? Pero todas las diagonales tienen que estar dentro del poliedro para que el poliedro sea convexo, ¿verdad? En este caso, ¿qué otra diagonal yo puedo trazar? ¿Verdad? ¿Qué otra diagonal puedo trazar? Por ejemplo, desde este punto puedo trazar una diagonal hacia este punto, ¿verdad? Entonces, puedo trazar una línea, ¿verdad? Esa línea va a ser diagonal, ¿verdad? Porque son puntos que no están en un mismo polígono, ¿verdad? Que no están en una misma cara, ¿verdad? Entonces, esas van a ser diagonales del poliedro. Vean, tengo dos diagonales ahí. ¿Qué otra diagonal puedo trazar? Bueno, puedo trazar esta diagonal que va desde este punto a este otro punto, ¿verdad? Entonces, para este poliedro, pues tengo esa otra diagonal, ¿verdad? Tengo esa otra diagonal y puedo trazar otra diagonal, ¿verdad? Es decir, yo puedo trazar esta diagonal que va desde este punto a este punto. Pero veamos una cosa. Veamos que esta diagonal que yo acabo de trazar, ¿verdad? Es decir, une puntos que no están en un mismo polígono, pero esta diagonal está fuera de mi poliedro, ¿verdad? Está fuera de mi poliedro. Entonces, este poliedro no es convexo, ¿verdad? Este poliedro no es convexo. Hay una diagonal que no está dentro de mi poliedro. Entonces, este poliedro también podemos decir que no es convexo utilizando trazar las diagonales, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos tipos de diagonales, ya vamos a hacer la diferencia. Las diagonales que nosotros podemos trazar en cada uno de los polígonos, ¿verdad? En este caso, todos los lados que conforman todas las caras que conforman a mi poliedro son triángulos, ¿verdad? Por lo tanto, yo no puedo trazar diagonales en los polígonos, ¿verdad? Entonces, pero si fueran, digamos, de polígonos formados de 4 caras en adelante, sí puedo trazar diagonales en las caras, ¿verdad? Diagonales en las caras y diagonales que unen puntos que no están en un mismo polígono, también son las diagonales del polígono, ¿verdad? Entonces, como repito, también podemos ver que un polígono no es convexo utilizando esta construcción de las diagonales, ¿verdad? Haciendo uso de la diagonal. Entonces, por lo tanto, yo acá he construido, ¿verdad? He construido un poliedro que no es convexo, ¿verdad? No es convexo. Es decir, podemos tener todas menos un diagonales dentro del poliedro, pero con una que esté fuera, el poliedro ya no es convexo. O podemos tener, en el caso del plano, que para las n-1 caras del poliedro se cumplen de que todos los puntos están en un mismo semiespacio, pero para una de ellas no se cumple esa condición.
¿verdad? Entonces, por lo tanto, el poliedro no sería un poliedro convexo, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro en eso, es decir, no necesariamente al evaluar o a verificar con una cara vamos a dar la conclusión de que el poliedro es convexo. No, tenemos que estar seguros de que para todas las caras del poliedro esa condición se cumple. Tenemos que estar seguros que para todas las diagonales del poliedro esa condición se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, vamos a dejar esta figurita acá y vamos a seguir con el material, ¿verdad? Es lo que nos hablaba acá en el caso de los poliedros convexos y no convexos. Bueno, acá tenemos otra definición también de que al trazar, digamos, o una idea de que al trazar una línea que cruce al poliedro, pues esa línea corte al poliedro solamente en 2 puntos, ¿verdad? Esa es otra forma, eso es otra forma de verlo y pues ya es parecido a al trazar las diagonales, ¿verdad? Es decir, una recta secante determina más de 2 puntos en su intersección, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, entonces el poliedro no es convexo, ¿verdad? El poliedro no es convexo. Entonces, eso pues también se puede utilizar utilizando cualquier línea recta. Entonces, acá nos dan este ejemplo de que esta línea corta el poliedro en más de 2 puntos, es decir, acá cuando entra en el poliedro 1, 2, 3 y 4, en 4 puntos, ¿verdad? Pueda que lo corte en 3, por si pasamos una línea acá y sale justamente por este vértice, pasa por este vértice, va a cortar el poliedro en 3 puntos, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de ver si un poliedro es convexo o no, ¿verdad? Es decir, tenemos 3 formas de verlo. Entonces, yo considero, digamos, un poco más sencillo de explicar, un poco más sencillo de explicar el trazo de las diagonales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo trazo la diagonal desde este punto hasta este punto, esa diagonal pues va a estar fuera de mi poliedro. Entonces veamos que esta diagonal yo la estoy trazando utilizando 2 puntos de una misma cara, pero también nos podemos dar cuenta de que esta cara no es un polígono convexo, ¿verdad? Entonces eso sí lo puedo hacer. Entonces, bueno, ahora vamos a revisar algunos de los elementos importantes de los poliedros. Vamos a hablar sobre las caras. Las caras pues son los polígonos que conforman el poliedro, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hacer diferencia entre dos tipos de caras, ¿verdad? En las familias de las pirámides y los prismas. Entonces, algunas se van a llamar bases en el caso de las pirámides cuando sea una pirámide triangular, ¿verdad? Y no va a haber una diferencia en quién va a ser la base, ¿verdad? Pero cuando la pirámide no es triangular, ¿verdad? Entonces, justamente la base va a ser la cara, ¿verdad? Que no sea un triángulo, ¿verdad? Que no sea triángulo. Entonces, esa va a ser la base y para los prismas y antiprismas vamos a tener 2 caras y esas caras van a ser iguales, ¿verdad? Entonces esas caras van a ser iguales y tenemos que a esas caras les vamos a llamar bases, ¿verdad? O también caras basales, ¿verdad? Pero igual, vamos a quedar con caras bases, ¿verdad? En las pirámides vamos a tener una cara, en los prismas o antiprismas vamos a tener 2 caras. Y las caras laterales, ¿verdad? En las pirámides van a ser los triángulos, ¿verdad? Los triángulos, salvo en los troncos de pirámides, ¿verdad? En los troncos de pirámide, van a ser, pues, cuadriláteros, ¿verdad? Van a ser cuadriláteros, van a ser caras laterales formada por polígonos con 4 lados, ¿verdad? 4 lados. Y en los prismas, pues van a ser cuadriláteros, ¿verdad? Cuadriláteros y en los antiprismas, pues van a ser triángulos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer diferencia entre las caras, entre bases y caras laterales. Ya vamos a revisar
cada uno de estas familias, y vamos a ver que estas propiedades se van a hacer se van a observar de manera fácil, ¿verdad? La distinción entre este tipo de caras se va a hacer de manera fácil, ¿verdad? Luego tenemos las aristas. Las aristas van a ser los lados de los polígonos, ¿verdad? Esas van a ser las aristas, es decir, los lados que conforman el poliedro. A eso les vamos a llamar aristas, ¿verdad? En el caso de nuestro poliedro, pues estas van a ser las aristas, ¿verdad? Este es un poliedro que no es convexo, ¿verdad? Vamos a construir un poliedro que sea convexo. Vamos a hacer esa construcción ahorita. Vamos a ver. Ok, entonces ahí tenemos construida una pirámide, ¿verdad? Donde este es un punto cualquiera, ¿verdad? Lo primero que hacemos es construir la base. La base puede ser un polígono cualquiera, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un polígono de 6 lados, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestra base. Y las caras laterales, pues van a ser los triángulos. Los triángulos que forman la pirámide, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues acá desde este punto lo puedo mover acá. Y ahí tenemos una pirámide, ¿verdad? Tenemos una pirámide. También igual podemos construir prismas, podemos construir conos, cilindros, tetraedros, cubos. Entonces podemos construir varios poliedros, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando sobre los objetos. Estamos hablando sobre las aristas, ¿verdad? Las aristas van a ser justamente los lados que conforman o los lados de los polígonos que conforman mi poliedro, ¿verdad? En este caso, acá pues estas van a ser las aristas, es decir, los segmentos que unen puntos, digamos, los vértices del poliedro, ¿verdad? Entonces, hablando de vértices, eso es lo que continúa, ¿verdad? Se puede definir como los puntos donde se unen 3 o más caras, ¿verdad? Entonces, así vamos a definir los vértices. Eso estábamos hablando acá. Por ejemplo, en este punto se unen cuatro caras, ¿verdad? En el caso del prisma, como su base tiene 4 lados, en este punto, en este vértice se van a unir cuatro caras, ¿verdad? Entonces, es decir, esa es una de las propiedades de las condiciones que van a cumplir los prismas. En su punto cúspide, ¿verdad? En su punto cúspide se van a unir el número de caras que tenga se va a unir el mismo número de caras, el número de lados que tenga el polígono base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este punto de acá se unen 3 caras, ¿verdad? Se unen estas 2 caras y se une esta que es la base, ¿verdad? Se unen 2 caras laterales y la base, ¿verdad? Entonces, esos van a ser nuestros vértices, los puntos donde se unen las caras, ¿verdad? Las caras. Entonces, 3 o más caras, ¿verdad? 3 o más caras. Entonces, ahora los ángulos se van a definir de dos tipos. Se van a definir de dos tipos. Se van a definir los ángulos diedros, ¿verdad? Los ángulos diedros, que son los ángulos que existen entre dos caras contiguas, ¿verdad? Ángulos que existen entre dos caras contiguas. Y los ángulos poliedros, ¿verdad? Que son los ángulos que se forman entre 3 o más caras que se unen en un vértice, ¿verdad? 3 o más caras que se unen en un vértice. Entonces podemos identificar en cada uno por ejemplo en esta figura que tenemos acá, cuáles van a ser los ángulos diedros y los ángulos poliedros, ¿verdad? Entonces vamos a repetir, los ángulos diedros son los ángulos existentes entre dos caras contiguas, ¿verdad? Es decir,
el ángulo que forma esta cara, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo que forma vamos a ver, esta cara con esta cara, justamente va a ser el ángulo en este vértice del polígono, del tercer polígono, ¿verdad? Es decir, recordamos que en un punto, en este caso se unen más de dos caras, entonces, bueno, exactamente tres caras. Entonces, en este caso de las pirámides, cuando tenemos en este vértice, que es un vértice de la base, el ángulo diedro va a ser justamente el ángulo que forman estas dos caras, y va a ser justamente el ángulo que que se forma en el poliedro base, justamente en este punto, ¿verdad? No necesariamente podemos hacer eso en todos los poliedros. Ahora, podemos analizar este punto. Bueno, en este punto no podemos hacer eso, porque ahora pues existen o hay más de tres caras. En este caso son cuatro. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos que hacer para encontrar el ángulo diedro es justamente tomar dos caras y ver el ángulo que forman esas dos caras. O lo podemos analizar, como ya vimos, ángulo la unidad anterior, ¿verdad? Que hablamos sobre el plano en el espacio. Podemos ver el ángulo que conforman entre estos dos planos que contienen, entre los planos que contienen estas dos caras, ¿verdad? Es decir, trazamos el plano que contiene esta cara, el plano que contiene esta cara, y encontramos el ángulo, ¿verdad? O si no, pues directamente, ¿verdad? Entonces, ese es el ángulo diedro. Y el ángulo poliedro, pues son los ángulos que se forman entre tres o más caras, entonces que se unen en un vértice, ¿verdad? En este caso, el ángulo en este vértice va a ser el ángulo que conforman estas tres caras, ¿verdad? Y en este caso, en este punto, va a ser el ángulo que conforman estas cuatro caras. Es decir, la idea del ángulo diedro pues, es más entendible que la idea del ángulo poliedro. Ya vamos a ver cómo calcular los ángulos poliedros. Es decir, ahorita solo los estamos definiendo, ¿verdad? El ángulo diedro son el ángulo que forman dos caras contiguas, ¿verdad? Dos caras contiguas. Y el ángulo poliedro son el ángulo que conforman todas las caras que llegan a este vértice, ¿verdad? Que contengan el vértice. Entonces, esa es la definición de los dos tipos de ángulo que nosotros vamos a definir en estos poliedros, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son las diagonales, ¿verdad? Tenemos lo que son las diagonales, que son los que vamos a definirlas de dos tipos, ¿verdad? Las diagonales diédricas, ¿verdad? Las diagonales diédricas y las diagonales poliédricas, ¿verdad? Así como hemos definido dos tipos de ángulo, vamos a definir dos tipos de diagonales, ¿verdad? Entonces, diagonales diédricas son las diagonales del polígono, ¿verdad? Que van de un vértice a otro, ¿verdad? Que van de un vértice a otro no contiguo, ¿verdad? No contiguo. Es decir, de un vértice a otro no contiguo, es decir, nosotros tenemos un polígono, ¿verdad? Y un vértice que esté contiguo a otro, pues justamente ahí lo que trazamos es un lado del polígono, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos un polígono, vamos a ver si hacemos una construcción. Si nosotros tomamos un polígono y unimos dos vértices que no estén contiguos, entonces lo que vamos a tener es una diagonal diédrica. Eso lo estuvimos hablando hace un ratito, ¿verdad? Vamos a tener una diagonal diédrica, y las diagonales poliédricas son las diagonales de los polígonos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a analizar las diagonales. Vamos a distinguir entre dos tipos de diagonales,
los cuales son las diagonales diédricas y las diagonales poliédricas. Las diagonales diédricas van a ser las diagonales de los polígonos que conforman al poliedro, ¿verdad? Ya dijimos que nosotros podemos trazar, dado un polígono, diagonales a partir de un punto, ¿verdad? Es decir, a partir de un punto vamos a tomar un punto que sea no contiguo, ¿verdad? No consecutivo, y vamos a trazar líneas. Entonces esas líneas van a ser las diagonales en un polígono. Entonces esas van a ser nuestras diagonales diédricas. Esas van a ser nuestras diagonales diédricas. Y las poliédricas van a ser las diagonales que nosotros vamos a trazar del poliedro, ¿verdad? Que ya las estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Entonces esas van a ser las diagonales diédricas de vamos a tomar vértices no contiguos, ¿verdad? Pero esos vértices no contiguos se van a referir a vértices que no estén en la misma cara del polígono que nosotros, del poliedro, que no estén en las mismas caras del poliedro que contenga un punto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y ya, bueno, ya estuvimos analizando, o ya estuvimos construyendo diagonales en un poliedro, ¿verdad? Y las alturas, pues la altura, se van a distinguir dos tipos de altura, ¿verdad? Entonces, para los poliedros y para los polígonos, ¿verdad? La altura del poliedro es la distancia desde la base del poliedro a la parte más alta de esa base, ¿verdad? Y esto es justamente cuando tenemos caras que son bases, ¿verdad? Caras que son bases. En el caso de las pirámides y en el caso de los prismas. Entonces ahí vamos a tener el concepto de altura, ¿verdad? El concepto de altura. Y el apotema, pues también tenemos dos definiciones de apotema. Entonces, una es la apotema del poliedro y el otro es la apotema de sus caras, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de apotema, ¿verdad? La del poliedro es la distancia del centro del poliedro al centro de sus caras, ¿verdad? Al centro de sus caras. Y el apotema de sus caras es la distancia del centro de su polígono al centro de uno de sus lados, ¿verdad? Al centro de uno de sus lados. Entonces, esto va a ser en el caso de los poliedros que son regulares, ¿verdad? Los poliedros que son regulares. Entonces, esos son los conceptos que nosotros íbamos a revisar, ¿verdad? Que vamos a revisar y vamos a pasar a la clasificación de los poliedros, ¿verdad? La clasificación de los poliedros y lo podemos clasificar, podemos hacer varias clasificaciones. Nosotros vamos a hacer esta clasificación que son con respecto a las familias, ¿verdad? Vamos a hacer clasificación con respecto a las familias de poliedros, en el caso de tener los poliedros regulares, ¿verdad? También se le llaman sólidos platónicos. Y esos van a ser solamente 5, ¿verdad? Solamente 5. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente documento, que son documentos de poliedros regulares, en donde vamos a ver una serie de detalles. En este caso tenemos un teorema muy importante, ya vimos la definición de cara, ya vimos la definición de área, ya vimos la definición de cara, de vértice, de arista. Entonces vamos a pasar al teorema de Euler, que nos dice que en todo poliedro convexo el número de caras aumenta en el número de vértices, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Lo siguiente, que en todo poliedro convexo el número de caras ha aumentado más
el número de vértices, ¿verdad? Es igual al número de aristas más 2. Entonces, esto hay que tenerlo muy, pero muy presente. Y en este caso nos están pidiendo de que verifiquemos este teorema de Euler para el caso del cubo, ¿verdad? Entonces vamos a graficar el cubo, ¿verdad? Vamos a graficar el cubo y vamos a hacer esa verificación, ¿verdad? Hacemos esa verificación, bueno, vamos a construir el cubo, ¿verdad? Vamos a construir el cubo acá y vamos a hacer esa verificación. Acá tenemos el cubo, tomamos una distancia para el lado y pues acá tenemos el cubo, ¿verdad? Ahí tenemos el cubo. Vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces, lo que vamos a verificar es lo siguiente, que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. ¿Cuántas caras tenemos en el cubo? En el cubo tenemos 6 caras, ¿verdad? En el cubo tenemos 6 caras. Tenemos las 4 caras laterales, si lo vemos de esta forma, y las 2 caras que son bases, ¿verdad? Recordamos que el cubo es un caso particular de un prisma, ¿verdad? De un prisma. Entonces, tenemos que 6 caras. Entonces, tenemos 6 caras. Y los vértices, ¿cuántos vértices tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. Más 4 en la base son 8. Entonces tenemos 6 más 8, ¿verdad? 6 más 8 es 14, ¿verdad? 14. Entonces eso nos da sumando las caras más los vértices. Ahora vamos a ver cuántas aristas tenemos. Y a ese número le vamos a sumar 2 y nos tiene que dar 14, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 aristas en la base superior. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aristas en la base inferior. Son 8. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Son 12 aristas. Más 2, 14, ¿verdad? Entonces hemos verificado que en el cubo se cumple esta condición, ¿verdad? Este teorema de Euler. Que las caras más los vértices es igual a las aristas más 2, ¿verdad? Entonces tenemos otra proposición. Tenemos una proposición que nos dice que si P es un poliedro de C caras, las cuales tiene esta cantidad de lados, ¿verdad? Entonces la suma de los ángulos internos es este número que está acá. Entonces vamos a ver por qué en la demostración, por qué esto es cierto, que va a ser 360 por los vértices menos 2, por el número de vértices menos 2. Entonces, si tenemos un poliedro de C caras, ¿verdad? De C caras, cada uno de esos poliedros va a tener N1 para la primera cara, N sub un lado. Para la segunda cara, N sub 2 lados. Para la cara número C, ¿verdad? Como dice C caras, para la cara número C, N sub C lados, ¿verdad? Entonces, recordemos lo siguiente. Lo que nos está diciendo acá que la suma de los ángulos internos es de este valor. Cuando habla de suma de ángulos internos se está refiriendo a la suma de todos los ángulos de todas las que conforman todas las caras, ¿verdad? Es decir, yo tomo un polígono, ¿verdad? Vamos a revisar esa parte acá. Yo tomo un polígono, puedo hacer un polígono acá cualquiera, ¿verdad? Vamos a construirlo. Un polígono acá cualquiera y a partir de este polígono yo puedo trazar o tengo que determinar
la suma de los ángulos de este polígono. O lo puedo tener así, bueno, sí. Yo puedo determinar la suma de los ángulos de este polígono. ¿Cómo encuentro la suma de los ángulos de un polígono cualquiera? Eso lo podemos recordar. Podemos triangular, ¿verdad? Podemos triangular este polígono, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar un punto cualquiera y a partir de ahí trazar triángulos, ¿verdad? A partir de ahí trazar triángulos. Entonces, yo ya, este polígono ya triangularizado, lo que hacemos es, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿verdad? 180. Entonces, si sumamos 180 más 180 más 180, tenemos 180 por 3, ¿verdad? 180 por 3. Recordemos que desde este punto, en este caso, estamos haciendo un ejemplo para un polígono de ¿cuántos lados? Estamos haciendo un ejemplo para un polígono de 5 lados. 5 lados. Entonces, si nos situamos en un punto, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. 4 puntos. Pero de todos esos 4 puntos, yo solamente puedo trazar diagonales hacia 2 puntos, ¿verdad? Porque los puntos que son contiguos, yo no puedo trazar una diagonal, porque ya eso ya sería un lado, ¿verdad? Ya serían los lados, estos que están acá. Entonces, yo solamente puedo trazar 2 diagonales, ¿verdad? Y esas 2 diagonales me conforman 3 triángulos, ¿verdad? 3 triángulos, 1, 2, 3. Y lo mismo sucede, con cualquier, vamos a encontrar la fórmula. Lo mismo sucede con cualquier polígono, ¿verdad? Es decir, si se fijan, yo tengo un polígono con 5 lados, pero solo puedo trazar 3 triángulos. Es decir, 5 menos 2, 3. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Voy a trazar acá un polígono cualquiera. Voy a hacer un polígono con más lados ahora. Voy a hacer un polígono con más lados ahora. Lo vamos a hacer así. Entonces, por ejemplo, así. Vamos a ver. Ahí estamos bien. Entonces, igual, ¿cuántos lados tengo en este polígono? Yo tengo, bueno, lo vamos a ver para acá un poquito. Ahí estamos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo tomo un punto, necesito un punto cualquiera y a partir de ese punto yo triangulizo. Una diagonal, otra diagonal y otra diagonal, otra diagonal. Entonces vean, ¿cuántas diagonales tracé? Yo tracé 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un polígono de 8 lados y yo tracé 5 diagonales, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un polígono de n lados, yo trazo n menos 3 diagonales, ¿verdad? N menos 3 diagonales. Pero esas 5 diagonales me forman 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, ¿verdad? 6 triángulos. Es decir, esas n menos 3 diagonales me forman n menos 3 más un triángulo, es decir, n menos 2 triángulos. Entonces, en este caso se me han formado, tengo 8 lados en este polígono y se me han formado 8 menos 2 triángulos, es decir, 6 triángulos. Entonces podemos generalizar, ¿verdad? Y la suma de todos los ángulos de este polígono es sumar todos los ángulos de estos 6 triángulos, ¿verdad? Pero yo sé de que la suma interna de un triángulo vale 180, entonces es como multiplicar 180 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Es como que yo multiplique de manera general 180 por n menos 2, ¿verdad? Donde n es la cantidad de lados de mi polígono. Entonces, para la demostración, es justamente eso lo que se hace acá. Es decir, la suma de los ángulos de sus caras está dado por S, ¿verdad? Que va a ser la suma de los ángulos por las caras. Va a ser 180. Vean que estamos ya en un poliedro. Y entonces lo que vamos a hacer es sumar cada uno de los ángulos
de las caras. Entonces tomamos la primera cara. La primera cara tiene n sub un lado, ¿verdad? N sub un lado. Entonces multiplicamos 180 por n sub 1 menos 2, ¿verdad? Esa es la fórmula. Más 180 por n menos 2 por n sub 2 menos 2. Esta para la segunda cara. Luego para la tercera cara. Luego para la n, la n sub c cara, ¿verdad? Es decir, n sub c lados, ¿verdad? Es decir, para la cara número c, ¿verdad? Como tiene c caras. Para la cara número c, que tiene n sub c lados, ¿verdad? Entonces tenemos 180 por n sub c menos 2, ¿verdad? Entonces acá estamos sumando todos los ángulos de todas las caras, ¿verdad? El 180 se está como múltiplo en todos los términos. Puedo sacar de factor común. Entonces me queda 180 multiplicado por n sub 1 menos 2 más n sub 2 menos 2 más n sub c menos 2. Entonces, si aquí agrupamos, acá lo que se ha hecho es agrupar todos estos números de lados de cada cara menos 2. Y recordemos que 2, ¿cuántas veces se suma? Se suma c veces. C veces se suma 2, ¿verdad? Porque c es el número de caras. Entonces, ya sabiendo de que el número de lados justamente va a ser 2a. ¿Quién es a? Son el número de aristas. ¿Quién es a? El número de aristas. ¿Por qué 2a? ¿Por qué el número de lados va a ser 2a? Revisemos esa parte utilizando el cubo. Vean que el número de lados, por ejemplo, cada cara, ¿verdad? Va a tener un mismo número va a tener un número de lados, no necesariamente el mismo. En este caso de este cubo, recordemos que el cubo pues tiene todas sus caras iguales, ¿verdad? Está conformado por un cuadrilátero, ¿verdad? Es decir, este es un caso muy pero muy particular de un poliedro, pero lo vamos a analizar de esta forma. Es decir, vea que para esta cara yo tengo 4 lados. Y para esta cara yo tengo otros 4 lados, ¿verdad? Pero cuando yo sume estos lados, ¿verdad? Más estos lados, este lado o esta arista, yo la voy a estar sumando 2 veces, ¿verdad? Se la voy a sumar tanto a esta cara como a esta cara. Yo la estaría sumando 2 veces. Lo mismo va a suceder si tomo esta cara con esta cara. Sumo el número de lados y yo estaría sumando justamente 2 veces esta cara, ¿verdad? Es decir, si yo sumo los lados de todas las caras, yo estaría sumando 2 veces todas las aristas, ¿verdad? Todas las aristas. Es decir, hagamos ese ejercicio. Yo sumo, ¿cuántas caras tengo? Yo tengo 6 caras, ¿verdad? Yo tengo 6 caras. ¿Y cuántos lados tiene cada cara? En este caso tengo 4 lados tiene cada cara. Entonces 6 por 4, 24. ¿Cuántas aristas dijimos que tenía el cubo? Dijimos que tenía 12. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Hemos sumado 2 veces el número de aristas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en el siguiente paso. Acá, que si sumamos los números de lados de cada cara, ¿verdad? Esa suma va a ser igual a 2 veces el número de aristas, ¿verdad? Entonces, yo acá tengo la suma de todos los lados de todas las caras. Entonces, esto es 2a, ¿verdad? Y esto es 2 por c. Entonces, la suma, esta que yo tengo acá, se me transforma en esta que yo tengo acá. Vean, 180 grados multiplicado por 2a, que es esto que está acá, menos 2c, que es justamente esto que está acá. Ahora podemos sacar el factor común el 2, nos queda 360 por a menos c. A el número de aristas y c el número de caras, ¿verdad? C el número de caras. Ahora, vamos a ver, bueno,
Acá tenemos A menos C, pero la fórmula es 360 por el número de vértices menos 2. Recordemos esto que está acá. Recordemos esto que está acá. Si nosotros acá vemos aquí es igual B menos 2, ¿verdad? Si tenemos B acá y pasamos a este 2 acá, lo pasamos a restar. Si tenemos C acá, lo pasamos hacia el otro lado, lo pasamos a restar. Entonces B menos 2 va a ser igual a menos C. Entonces lo que tengo acá es A menos C. Por lo tanto, A menos C es igual por el teorema de Euler, es igual a B menos 2, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos, aquí ya tenemos el resultado de la proposición. Y con el caso de los poliedros que tienen como caras polígonos regulares y todas las caras son iguales, entonces justamente estamos en los poliedros regulares, ¿verdad? Estamos en el caso de los polígonos de los poliedros regulares y sucede eso, que están formados por polígonos regulares congruentes. ¿Qué significan congruentes? Es que todas las caras sean iguales, ¿verdad? Si estamos construyendo un poliedro regular donde todas sus caras tengan 3 lados, ¿verdad? Es decir, vamos a construir con triángulos equiláteros, ¿verdad? Con triángulos equiláteros. Y esos poliedros tienen sus nombres, ¿verdad? Tienen sus nombres particulares, ya lo vamos a analizar. Entonces, justamente eso es lo que está pasando. Por ejemplo, acá nos habla del tetraedro regular. Entonces, el tetraedro regular está limitado por 4 triángulos, todos equiláteros, ¿verdad? Equiláteros. Entonces, luego, pues, este material habla de la altura de ese tetraedro regular, habla del apotema, del área, del volumen. Entonces, eso lo vamos a analizar, vamos a terminar un poco más adelante. Entonces, acá el material que veníamos siguiendo, que era este que está acá, cuando se hace ya la clasificación por familias, se habla de los poliedros regulares, ¿verdad? Los poliedros regulares que se pueden construir 5, ¿verdad? 5 y las características son las que ya mencionamos, ¿verdad? Todas sus caras son polígonos regulares e iguales, aristas y vértices son iguales, ¿verdad? Y tenemos otras familias que son la familia de las pirámides y variantes, ¿verdad? Las variantes son troncos de pirámides, oblicuas, bipirámides. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. En la familia pues se pueden construir infinitos pirámides. Y pues acá tenemos características o las principales características de estas pirámides. Entonces que tienen 2 bases, ya hablamos sobre las bases, que son formadas por cualquier polígono, ¿verdad? Por cualquier polígono. Sus caras laterales son cuadriláteros, ¿verdad? Caras laterales son, bueno, estoy acá, perdón. Tiene una... Ah, bueno, sí estaba acá, perdón, estaba acá. Las características principales es tiene una base, estoy en las pirámides, tiene una base, puede ser cualquier polígono esa base, y y las caras laterales formadas por triángulos, ¿verdad? Están formadas por triángulos y tiene un vértice a la cual se le llama cúspide, ya estuvimos viendo un ejemplo de eso. Ahora sí, pasamos a la otra familia que son los prismas y sus variantes que serían las antiprismas. Sí, bueno, estamos en esto, ¿verdad? Los antiprismas, los oblicuos y los truncados, ¿verdad? Torcidos, compuestos, etc. Entonces son infinitos el número de prismas que nosotros podemos construir. Las principales características son 2 caras, ahora sí. Puede ser cualquier polígono, sus caras laterales son cuadriláteros, ¿verdad?
salvo en los antiprismas, que en los antiprismas sus caras laterales son triángulos, ¿verdad? Luego tenemos los sólidos de Johnson, los sólidos de Arquímedes, tenemos los sólidos de Catalán, y pues acá tenemos el número que se pueden construir y acá de las principales características. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar hasta acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, no vamos a analizar los sólidos de Johnson, es decir, no vamos a analizar todos estos, ¿verdad? Pero, bueno, es bueno saber nomás sus principales características, ¿verdad? Para saber hacer una distinción. Pero no vamos a hacer, no vamos a profundizar en estos otras familias. Existen otras clasificaciones con respecto al número de caras, clasificación según su regularidad, clasificación según si son convexos o cóncavos, ¿verdad? Entonces, existen otras clasificaciones. Según sus caras y bueno. Vamos ahora pues a pasar a los poliedros según su número de caras, ¿verdad? Una clasificación según su número de caras para ver los nombres que se le dan, ¿verdad? Entonces, la clasificación con respecto al número de caras es muy importante. Si tiene 4 caras, se le llama tetaedro, ¿verdad? 5 caras, pentaedro. 6 caras, hexaedro. Y así sucesivamente, ¿verdad? 8 caras, octaedro, ¿verdad? 10 caras, decaedro. Entonces, y aquí pues podemos ver algunos ejemplos. Y esto sería bueno de que esta parte sí la revisáramos, ¿verdad? De aprenderlos, por lo menos la mayoría, de cómo pues llamar los poliedros según su número de caras, ¿verdad? Entonces eso también es interesante. Acá pues nos dan, digamos, una idea del nombre que tiene según su número de caras, ¿verdad? Entonces podemos revisar esa parte. Ahora pues está la clasificación de los poliedros regulares o no regulares, poliedros regulares o sólidos o sólidos platónicos, ¿verdad? Entonces están sus características. Es bueno que nosotros la revisemos. Y esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque hace un cuadro descriptivo de esos sólidos platónicos. Recordemos que en la clasificación vimos que solamente teníamos 5 sólidos platónicos. 5 sólidos platónicos, 5 sólidos regulares, ¿verdad? Entonces, interesante que por lo menos para estos 5 sólidos regulares nosotros los estudiamos un poco más. Por ejemplo, tenemos el tetaedro, en donde acá tenemos su imagen y tenemos cómo podemos desarrollarlo, es decir, para construir el tetaedro, y el número o sus características, el número de caras, número de aristas, número de vértices, número de caras que concurren por vértice, ¿verdad? Entonces, acá tenemos también los ángulos diedro, el ángulo poliedro, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos analizar. Ahora, el que estuvimos analizando era el cubo, ¿verdad? El cubo, el hexaedro, es decir, el que tiene 6 caras, hexaedro. Entonces, estuvimos analizando el cubo. Nos dimos cuenta que el número de aristas eran 12, ¿verdad? Eran 12, más 2 dijimos que eran 14, que era justamente la suma del número de caras más el número de vértices, ¿verdad? De 14. Entonces lo podemos también verificar acá. Y pues también tenemos el octaedro, ¿verdad? El octaedro, el dodecaedro y el isodecaedro. Icosaedro, perdón, el icosaedro, que son un poliedro de 20 caras, ¿verdad? Entonces, luego pues están las partes de las pirámides, está la descripción, sus características. Sería bueno que lo analizáramos,
lo leyéramos, ¿verdad? Y iba a esto, ¿verdad? Iba a esto, a ver las figuras que, por ejemplo, en este caso son tipos de pirámides, Entonces, todas estas pirámides tienen una base y están conformadas por donde la base es la cara, es una cara, ¿verdad? Y luego las otras caras que lo conforman van a ser caras laterales, ¿verdad? Entonces, acá tenemos pues distintos tipos de pirámides, ¿verdad? Dijimos que las pirámides puede ser cualquier polígono, ¿verdad? La base, perdón, puede ser cualquier polígono y luego las caras laterales, pues todas van a ser triángulos, ¿verdad? Si nos podemos fijar que todas van a ser triángulos. Luego tenemos las pirámides oblicuas, ¿verdad? Las pirámides oblicuas las tenemos acá. Tenemos estas dos pirámides que son cuadrangulares, ¿verdad? Inclinadas. Cuadrangulares porque su base es, es un polígono de 4 lados, ¿verdad? Un polígono de 4 lados. Acá tenemos un tronco de pirámide, ¿verdad? En este caso, pues sus lados, sus caras laterales, pues están formadas por cuadriláteros, ¿verdad? Y pues acá tenemos otros tipos de pirámides, ¿verdad? Tenemos otro tipo de pirámides, pirámides estrellas, ¿verdad? En donde la base, pues igual es un polígono, ¿verdad? Y sus caras pues siguen siendo triángulos, ¿verdad? Siguen siendo triángulos. Y pues este punto pues es el punto cúspide. Entonces estas son pirámides estrellas, ¿verdad? Y pues podemos ver esas configuraciones. Tenemos estas otras configuraciones de pirámides muy bonitas. Igual acá tenemos otras. Bueno, entonces existen infinitas formas de escribir las pirámides. Entonces tenemos las bipirámides, ¿verdad? Las bipirámides que pues es dos pirámides justamente con la misma base, ¿verdad? El mismo polígono como base y las unimos justamente en sus bases y ya tenemos las bipirámides o pirámides compuestas, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo acá. Tenemos esta pirámide más esta pirámide donde la base justamente es el mismo polígono, ¿verdad? Y pues los pegamos y ya tenemos este otro tipo de poliedros, ¿verdad? Que son las bipirámides. Entonces tenemos eso. Y acá pues tenemos otros tipos de pirámides, ¿verdad? Otro tipo de pirámides. Y bueno, vamos a la parte de los prismas. Y en la parte de los prismas, bien, dijimos que tenían igual dos clasificaciones de caras, en donde una eran las bases y las otras eran las caras laterales. Entonces los prismas, justamente sus bases son, en este caso, son polígonos que son iguales, ¿verdad? Polígonos iguales. Esas van a ser sus caras y sus bases, perdón, y las caras laterales están formadas por cuadriláteros, ¿verdad? Cuadriláteros. Entonces, igual acá podemos ver sus clasificaciones, ¿verdad? De esos prismas, ¿verdad? De esos prismas. Y podemos ver acá, pues, prismas triangulares, prismas rectangulares, prismas pentagonales, hexagonales, y podemos ver una serie de prismas en donde podemos notar de que las bases son paralelas, ¿verdad? Las bases viven en planos paralelos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ahora también tenemos otro tipo de clasificaciones, entonces podemos analizar este documento también. Está muy bonito porque, bueno, nos presentan bastantes figuras y nos presentan bastantes clasificación. Ahora, en esta parte, pues sabemos los antiprismas que dijimos que eran
formado por, o sus caras laterales iban a ser triángulos, ¿verdad? Iban a ser cuadriláteros. Entonces acá tenemos sus caras laterales conformadas por triángulos, todos estos antiprismas, ¿verdad? Acá también tenemos esta clasificación, ¿verdad? Entonces, bueno, el material está bastante interesante. Tenemos los prismas torcidos, ¿verdad? Justamente son esos que están acá. Bueno, cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Cada uno de estos prismas o estos antiprismas tienen su nombre, su clasificación. Bueno, y luego lo que sigue pues son sólidos de Johnson, que nosotros no los vamos a analizar. Entonces, pues la idea es de que nosotros nos comencemos a familiarizar con esto, con esta parte. Ahora, con respecto a la altura, ¿verdad? O con respecto a estos elementos que se encuentran, por ejemplo, en este tetraedro regular, vamos a analizar de dónde sale justamente estos valores, para que luego, pues, para los demás poliedros, ustedes lo analizan también, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a analizar de dónde salen estos valores. Estos valores en nuestro tetraedro regular, ¿verdad? Entonces nos dice que la altura está dada por L por la raíz de 6 entre 3, donde L es la longitud de sus lados, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver, vamos a llegar a este valor para la altura. Entonces podemos recordar cuál fue la definición de altura que dimos acá en este material, ¿verdad? Entre las cosas que estuvimos describiendo en este material. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos la parte de altura, ¿verdad? La parte de altura, que es la distancia desde la base del poliedro a la parte más alta, ¿verdad? Entonces, esto es la altura. Si no se consideran bases, es la distancia entre las dos caras más lejanas del poliedro. Si el poliedro es muy irregular, puede considerarse distintas alturas, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, ese es un poliedro regular, ¿verdad? Y es la distancia de la base del poliedro a la parte más alta, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, ese es un poliedro regular, entonces nuestra altura va a ser la distancia desde la base hacia el punto más alto, que en este caso sería la distancia desde A al punto G. Esa sería nuestra altura, la distancia de A al punto G. ¿Qué le podemos poner? Altura va a ser igual a, vamos a ver, ahí está. La altura va a ser igual a la distancia de G a, ¿verdad? Esa va a ser nuestra altura. Y la cual tenemos que llegar a que esa altura es igual a L por raíz de 6 entre 3. Bueno, entonces acá vamos a tener que recordar las propiedades que cumple el triángulo equilátero, ¿verdad? Tenemos que recordar esas propiedades que cumple el triángulo equilátero. Entonces vamos a poner recordar las propiedades del triángulo equilátero, porque como estamos hablando de que este es un polígono regular, ¿verdad? Este es un polígono regular, es un tetaedro, ¿verdad? Es decir, está conformado por triángulos, ¿verdad? Donde esos triángulos son equiláteros, ¿verdad? Desde el lado L, acá nos lo dice, del lado L. Entonces, las propiedades, ¿verdad? Las propiedades son las siguientes, que las alturas, las medianas, las bisectrices y las mediatrices coinciden, ¿verdad? Cuando tenemos un triángulo que es equilátero. Entonces,
por ejemplo, en este caso la que nos interesan son dos. Las mediatrices y las bisectrices y las mediatrices y vamos a ver, las alturas, las mediatrices y las alturas, las mediatrices, las medianas, ¿verdad? Bueno, las medianas, las bisectrices, bueno, vamos a escribir todas, las mediatrices, las medianas y las bisectrices coinciden. Vamos a escribirlo de la siguiente manera, la mediatriz vamos a escribirlo así, la mediatriz, la mediana, la bisectriz y la altura coinciden. Entonces lo vamos a escribir así. Entonces esto va a pasar para cualquiera de los vértices, en un triángulo equilátero. Para cualquiera de los vértices, desde ese vértice podemos hacer altura, mediana, bisectriz, mediatriz, y pues va a coincidir. ¿Qué significa que va a coincidir? Significa que lo que nos interesa ahorita, lo que vamos a ocupar ahorita, pues va a ser nomás la mediana y la altura, ¿verdad? Porque veamos lo que necesitamos. Necesitamos encontrar la distancia desde A hasta G. Pero vean que acá se nos forma un triángulo. G, ¿quién es G? Bueno, G va a ser el punto donde se intersectan estas rectas notables, ¿verdad? Que es un punto donde se intersectan estas rectas notables. Entonces, por ejemplo, acá pues se va a intersectar la altura de este lado, ¿verdad? Que en este caso va a ser nuestra base. Se va a intersectar la altura, se va a intersectar la mediana, ¿verdad? En este punto G. Ahí se intersectan las alturas y las medianas, todas las rectas notables en este punto G. Entonces, como se intersectan todas las alturas y todas las medianas, recordemos que las medianas guardan una relación de 2 a 1, ¿verdad? Justamente en este punto, de 2 a 1. Y también recordemos cómo determinar la altura. Y como acordémonos que la altura, digamos que coincide con la mediana, ¿verdad? Con la mediana, es decir, este segmento es igual a este segmento. Los dos segmentos son iguales. Como la altura también coincide con la bisectriz, este va a ser un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ese es un ángulo de 90 grados. Es decir, yo puedo determinar cuánto vale el segmento este que está acá. Yo puedo determinar cuánto vale este segmento. Entonces, recordemos que el lado vale, es decir, este es un triángulo que es rectángulo. Igual puedo ocupar este o puedo ocupar este, ¿verdad? Entonces, este es un triángulo que es rectángulo, por lo tanto yo puedo determinar esto, porque recordemos, necesito saber cuánto vale esto y necesito saber cuánto vale esto para determinar cuánto vale AG, ¿verdad? AG. Entonces, yo sé que esta es una proporción de 2 a 1, pero igual, cuando yo determine cuánto vale B, o mejor dicho, esta altura, que va a ser igual con esta altura, porque estamos hablando de que son triángulos equiláteros, iguales, entonces yo ya voy a determinar cuánto vale esta parte de acá, ¿verdad? Entonces lo que necesito es saber cuánto vale esta distancia. Entonces, recordemos una cosa. Recordemos que esto vale L y que esto vale L medios, ¿verdad? Y este es un cateto. Esto es un cateto. Entonces a este cateto le vamos a llamar, bueno, si le llamamos a este punto, vamos a ver,
P. Llamémosle este punto P. A este punto le vamos a llamar P. Entonces, vamos a tener el AD hipotenusa, PD cateto y PA cateto, ¿verdad? Y recordemos que por el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de la hipotenusa, la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Quiere decir de que L, aquí vamos a sacar cuánto vale esta longitud, ¿verdad? Entonces, por Pitágoras tenemos, bueno, vamos a poner L al cuadrado va a ser igual a L al cuadrado es la hipotenusa, ¿verdad? Esta. Yo sé que vale L este lado. Va a ser igual a AP, ¿verdad? Va a ser igual a AP al cuadrado, ¿verdad? A AP al cuadrado más este segmento al cuadrado, este otro cateto al cuadrado, que este sabemos que vale L medios, ¿verdad? Porque dijimos que esta es altura y es mediatriz. Entonces esto vale L medios. Vamos a poner L. Eso vale L medios y eso lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sería por Pitágoras. Esto lo vamos a hacer un poquito más grandecito. Esto vale L medios. Entonces aquí vamos a poner por Pitágoras. Vamos a ver. Por Pitágoras en el triángulo. ¿Cuál sería el triángulo que estamos analizando? Estamos analizando el triángulo APD. APD. Ese es el triángulo que estamos analizando. Por Pitágoras en el triángulo APD tenemos esta relación. Entonces lo que vamos a determinar cuánto vale AP, ¿verdad? ¿Cuánto vale AP? Entonces vamos a despejar AP. Vamos a despejar AP. Acá en el despeje de AP tenemos lo siguiente. Tenemos que L al cuadrado, ¿verdad? L al cuadrado menos, ¿verdad? Menos este término, ¿verdad? Menos ese término. Eso va a ser igual a AP al cuadrado, ¿verdad? AP al cuadrado. Esto, pues lo podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Eso va a ser igual, Esto, pues va a ser igual a esto, ¿verdad? Eso solo es reescribiendo, es decir, cambiándolo de lugar, es decir, tenemos exactamente lo mismo. Y esto es, acá es signo menos, signo menos, acá también signo menos, ahí estamos bien. Y acá que tenemos, bueno, vamos a sumar esto. Esto es igual a tener L al cuadrado, ¿verdad? L al cuadrado menos L al cuadrado entre 4, ¿verdad? Entre 4. Hemos aplicado propiedad de exponente. Entre 4. Y acá pues sacamos de factor común el L al cuadrado. Esto es igual a L al cuadrado. Recordemos a ambos términos. Podemos sacarlo de factor común. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 menos un cuarto. Nos queda 1 menos un cuarto. Entonces eso es 1 menos un cuarto. ¿Cuánto es? Es 3 cuartos, ¿verdad? Es 3 cuartos. Y eso está multiplicado por L al cuadrado, ¿verdad? Es decir, AP al cuadrado es igual a 3 cuartos
de L al cuadrado, por L al cuadrado. Entonces, es decir, AP, si yo saco raíz a ambos lados de la ecuación, entonces yo tengo que AP es igual a la raíz de esto que está acá. Bueno, vamos a sacar raíz. Vamos a escribir eso entre la raíz. Esto que está acá, ¿verdad? Entonces acá tenemos esto, ¿verdad? Que AP es igual a la raíz cuadrada de esto que está acá, ¿verdad? Entonces, recordamos que la raíz de un producto es el producto de las raíces, ¿verdad? Entonces yo acá tengo que esto es igual a la raíz de 3/4 por la raíz del cuadrado. Pero por propiedades de las raíces, entonces me queda solamente L, ¿verdad? Por la raíz de 3/4, ¿verdad? Podemos hacer eso por la raíz de 3/4. Estamos bien, es decir, acá sería 3/4, ¿verdad? Entonces eso es por propiedades de raíces. Aquí me he saltado un pasito, igual ya lo expliqué, lo que me he saltado ahí. Y esto que está acá, el raíz del cociente es el cociente de las raíces, es decir, raíz de 3 entre raíz de 4, pero la raíz de 4 es 2, entonces solo queda raíz de 3 entre 2. Entonces tenemos raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Y eso está multiplicado por L. Entonces AP es igual a raíz de 3 entre 2, L. Entonces eso es justamente este que está acá, ¿verdad? Este segmento que está acá. Pero como yo he dicho de que este segmento, esta altura está en una relación 2:1, ¿verdad? Justamente este punto G, en donde se intersectan las medianas, me forman esa relación de 2:1, entonces quiere decir de que yo divido este segmento en 3 partes y eso va a ser esta distancia del punto P a G, ¿verdad? Entonces eso lo explicamos. Voy a pasar esto más abajo para que me siga ayudando, ¿verdad? En la visualización de lo que yo quiero. Vamos a ir llevando la figura aquí. Entonces ya tenemos que AP es esto. Entonces yo divido AP entre 3 y obtengo justamente este segmentito, ¿verdad? Entonces acá podemos poner la explicación. Podemos decir, ya que la altura coincide con la mediana, tenemos que G, que el punto G, ¿verdad? Tenemos que G divide vamos a ver, divide a BP, ¿verdad? BP divide a BP en relación de 2:1, ¿verdad? En relación de 2:1. Entonces esto implica que yo puedo dividir AP entre 3 y eso va a ser GP. Es decir, acá esto implica que AP, bueno, yo ya sé, ¿verdad? Que AP o que BP, voy a poner acá, de que BP bueno, lo voy a poner así. AP entre 3 es igual a AP, bueno, ABP, ABP entre 3, ¿verdad? Ambas son alturas de los triángulos son equiláteros, son iguales, ¿verdad? AP entre 3, ABP entre 3, y esto es igual a GP. Esto es igual a GP, ¿verdad? Entonces, de acá pues
obtengo a que es igual GP. Y acá obtengo a que es igual GP. Entonces tenemos que GP es igual a todo esto entre 3. Entre 3. Entonces sería la raíz. Vamos a escribir. Sería la raíz de 3. ¿Verdad? Sería la raíz de 3 entre 6. Y eso está multiplicado por L. Eso sería GP. GP, ¿verdad? Porque dividimos AP entre 3. Entonces nos queda raíz de 3 entre 2 entre 3. ¿Verdad? Y eso es raíz de 3 entre 6 por L. ¿Verdad? Entonces tenemos que GP es igual a esto. Ahora, pues ya solo me falta aplicar Pitágoras, ¿verdad? Entonces aplicando Pitágoras en el triángulo AGP, ¿verdad? En ese triángulo vamos a aplicar Pitágoras. En el triángulo AGP tenemos. Entonces aplicamos Pitágoras y ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, tenemos que AG, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos que que AP, ¿verdad? Que es la hipotenusa en este triángulo. Tenemos que AP al cuadrado es igual a GP al cuadrado más AG al cuadrado, ¿verdad? Eso es Pitágoras. Entonces, aquí ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Bueno, acá solamente vamos a sustituir valores. ¿Quién es AP? AP es esto que tenemos acá, ¿verdad? Es esto que tenemos acá. Y eso lo tenemos al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a escribir un paréntesis. Vamos a pegarlo y pues se le vamos al cuadrado. Eso está al cuadrado y eso es igual a GP, que ya es justamente lo que tenemos acá al cuadrado. Es decir, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar entre un paréntesis, ¿verdad? Entonces acá tenemos esto al cuadrado. Y vamos a escribir más y el AG al cuadrado o el AG es lo que vamos a despejar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a despejar. Entonces acá solamente lo escribimos. AG cuadrado lo que vamos a despejar. AG es lo que necesitamos porque es la altura, ¿verdad? AG es la altura. Bueno, entonces desarrollamos esto. Esto que está acá elevado al cuadrado es tener raíz de 3 al cuadrado, eso es 3, ¿verdad? Entonces eso es 3 entre 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Y nos queda L al cuadrado, ¿verdad? Luego eso va a ser igual a, hacemos lo mismo acá, ¿verdad? Raíz de 3 al cuadrado es 3 entre 6 al cuadrado, que sería 36, ¿verdad? Entre 36. Y eso está multiplicado por L al cuadrado más este término que está acá. Ahora voy a pasar a restar este término al otro lado de la igualdad. Vamos a pasarlo a restar. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, acá pues sería menos. Y aquí tendríamos el signo igual, ¿verdad? Aquí tendríamos igual. Bueno, ya lo pasé a restar.
Acá pues hago esta, recordemos que podemos sacar de factor común el L cuadrado, ¿verdad? Y nos queda 3 cuartos menos 36 avos. Entonces hacemos esa resta y ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Nos queda, bueno, lo hacemos de un solo esa operación. 3 cuartos menos 3, 10 y 36 avos, ¿verdad? Menos 3, 36 avos, y eso es 2 tercios. 2 tercios. Entonces escribimos acá 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios por L al cuadrado, ¿verdad? Por L cuadrado, y eso es igual a AG al cuadrado. Ahora pues sacamos raíz, ¿verdad? Sacamos raíz. Entonces AG va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 tercios por L. Ese es AG, ¿verdad? Entonces, igual, podemos comprobar esto en GeoGebra. Podemos comprobar eso en GeoGebra. Lo que tenemos que hacer acá es pues construir un tetraedro, ¿verdad? Entonces lo que vamos a dar es el segmento, y ya lo construimos, ¿verdad? Acá podemos encontrar, vamos a ver, podemos encontrar vamos a ver, aquí la vamos a ver un poco más, y podemos encontrar cuál es la distancia. Aquí lo vamos a hacer. Entonces la distancia desde este punto al plano que contiene la base, ¿verdad? Y podemos encontrar cuánto vale la longitud del lado del tetraedro, ¿verdad? Del lado de la cara del tetraedro. Eso lo vamos a encontrar fácil. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar la distancia, ¿verdad? Vamos a escribir, vamos a ver. Ok, aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto más para acá. Y vamos a encontrar. Vamos a borrar esta parte. No la necesitamos. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces vamos a encontrar la distancia desde este punto hacia el plano que contiene mi base, ¿verdad? En este caso, el plano de la base es el plano XY, ¿verdad? Entonces, acá vamos a encontrar distancia. Vamos a escribir distancia y punto y objeto, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer esto. El punto es el E, ¿verdad? El punto E, y el objeto es, vamos a ver, acá. Vamos a ver, no me lo acepta, no me acepta esa entrada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, como no me acepta esa entrada, yo lo que voy a hacer, lo que vamos a construir es un plano, justamente el plano, que está acá. Es el plano F, Entonces acá, bueno, sí me lo aceptó, vean, me dio 5,85. Vamos a ver si no he tenido ningún problema.
voy a poner acá F, justamente construir el plano F, y igual, no, ahora me da 5,46. 5,46 es ese valor. ¿Cuánto vale esta distancia? Vamos a encontrar ahora distancia entre dos puntos. Dijimos 5,46 y la distancia entre esos dos puntos va a ser L, ¿verdad? Entonces yo la necesito. Entonces escribo distancia, otra vez sería el punto, ese punto ¿cuánto vale? Vamos a ver. Vamos a ver quién es este punto. Bueno, vamos a buscar ese punto. No, vea, aquí vamos a buscar ese segmento que lo tenemos. Arista, aquí está. Bueno, aquí nos están dando las aristas. Aquí tenemos el tetraedro, es este que hemos construido, y esta arista. ¿Cuánto vale la arista? Vale 6,69. 6,69. Es decir, en mi ejemplo, L vale, aquí lo podemos poner, en el ejemplo, L vale 6,69. Y entonces yo tengo que encontrar cuánto vale a G, ¿verdad? Cuánto vale a G. Entonces, eso para comprobar que hemos hecho que hemos llegado a la fórmula correcta, ¿verdad? Entonces, AG tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2 tercios, ¿verdad? Por L, pero L dijimos que es 6,69, ¿verdad? 6,69. Entonces, ¿eso cuánto nos tiene que dar? Eso nos tiene que dar, vamos a ponerle un aproximado, nos tiene que dar 5,46, eso es lo que dijimos. Entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 2 tercios, y eso lo vamos a multiplicar por 6,69, y eso es 5,46. Entonces eso es 5,46 aproximado, ¿verdad? Entonces sí hemos llegado a la respuesta correcta. Raíz de 2 tercios por L. Entonces aquí la fórmula de la altura está mala. Aquí la fórmula de la altura no es la correcta. Entonces, lastimosamente, este material en esta parte está equivocado. Entonces, es de corregirlo, ¿verdad? Si lo imprimimos, lo tachamos y escribimos el valor correcto. Entonces, eso es de tener un poco de cuidado también. Por eso les digo, de que estos materiales es de ponerse a leerlos con un lápiz y un cuaderno, ¿verdad? Para ir haciendo los cálculos que no están, ¿verdad? Que no están. Entonces, luego el apotema es OH. El apotema es OH, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos también encontrar. No lo voy a resolver. El área total es L al cuadrado por la raíz de 3. El área es base por altura entre 2 de un triángulo, ¿verdad? La base es L, la altura es en este caso que nosotros le pusimos P a este punto, es AP, ¿verdad? Entonces acá le podemos escribir área
podemos escribir área del triángulo. El área del triángulo va a ser igual. El área del triángulo va a ser igual a la base, que sería L. Vamos a escribir acá entre 2, la base por la altura. La altura dijimos que era, vamos a ver, aquí, AP, ¿verdad? Esta es nuestra altura, ¿verdad? Esta es nuestra altura, es decir, esta, ¿verdad? La área de este triángulo es base por altura. La altura es AP, a este punto le llamamos P, es este que está acá. Muy bien, y entonces acá tenemos base por altura entre 2, ¿verdad? Entonces esto es igual a tener L por L cuadrado, raíz de 3, ¿verdad? Esto es raíz de 3 entre 2 por 2, 4, ¿verdad? Raíz de 3 entre 4 por L al cuadrado. Esto es de un triángulo. Esto es de un triángulo. Y el dato que nos dan acá en el material, acá el área total es de el área de todo el poliedro, ¿verdad? Entonces sería sumar las áreas de los 4 triángulos con los cuales está conformado nuestro poliedro. Entonces es multiplicar esto por 4. Entonces podemos ponerle aquí el área total es, ¿verdad? El área total es. Entonces sería esta área por 4. Entonces al final solo nos queda raíz de 3 por L al cuadrado. Entonces nos queda eso, raíz de 3 por L al cuadrado. Entonces eso es lo que tiene que estar acá, ¿verdad? L al cuadrado por raíz de 3. Y el volumen está de esta forma, ¿verdad? Entonces, para los demás ejemplos, es de también ir comprobando estos valores, ¿verdad? Lo que encuentran en el apotema, la diagonal, el área, volumen, ¿verdad? Bueno, el volumen es base por altura, digo el área por la altura, ¿verdad? Entonces, acá el área, si esto es L, el área va a ser L al cuadrado, y la altura también vale L, pues la altura, el volumen va a ser L al cubo. Entonces acá tenemos eso, y luego pues el área total, pues tenemos que el área del cuadrado es L por L al cuadrado, y tenemos 6 caras iguales, entonces 6 por L cuadrado. Entonces ahí tenemos este dato, luego los demás ustedes lo pueden ubicar. También tenemos en esta parte el octaedro regular, tenemos la figura, tenemos los mismos datos. Ustedes pueden ir repasando esto, porque información importante, que el día jueves a partir de las 8 de la noche ya va a estar el control de lectura, ¿verdad? Va a estar el control de lectura y pues se va a evaluar el tema del poliedro, ¿verdad? El tema del poliedro. Entonces justamente lo que estamos analizando es parte de lo que viene en ese control de lectura. Así que yo les pido de que este material que yo estoy analizando acá, ustedes también lo estudien. Estos datos ustedes lo corroboren que es cierto. A lo mejor pueda que les pregunten sobre la diagonal, ¿verdad? A lo mejor pueda que les den un poliedro ya con, por ejemplo, pueden que les den un cubo ya con una longitud dada, y les pregunten sobre el apotema, por ejemplo, o el valor de la diagonal, o el valor del área, ¿verdad? Entonces, o el volumen. Entonces, esa información es de revisarlo, ¿verdad? Entonces, recordemos que este es el material base para el caso de los poliedros regulares. Entonces, como repito, hay esa control de lectura para el jueves, de 8 a 10, va a estar habilitado de la noche. Entonces, es de tener cuidado con eso, es de
acordarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, revisan esta información. Hay otros dos materiales, que es el material de la esfera, que justamente el material del libro de Quispe. Este material no lo vamos a revisar ahorita, pero sí es bueno que comencemos a ver lo sobre la esfera, sus propiedades y características. Entonces también está este otro material, que también es el libro de Quispe, es de revisarlo, ¿verdad? Así es que les pido que lo revisen, pues habla sobre algunas cosas que nosotros ya hemos hablado también. Acá pues, pues lo hacen de una manera un poco más detallada, así es que espero que lo revisen. Y esta tutoría estaría llegando hasta acá, ¿verdad? Así es que cualquier duda, recuerden escribir a la plataforma. Si encuentran algún ejercicio lo resuelven y tienen alguna duda, igual pueden subirlo a la discusión, lo revisamos, les doy observaciones y esas mismas observaciones le pueden servir a los demás compañeros. Así es que les pido que hagan eso. Igual voy a crear un grupo de discusión para esta unidad, así como se creó para la unidad anterior, que dicho sea de paso, pues se creó con el objetivo de que se estudiara un poco más, de que se practicaran ejercicios, pero pues solo fue una compañera la que subió su ejercicio, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo eso. Es decir, en esta parte de las consultas, ¿verdad? Entonces ahí habíamos creado una parte donde ustedes tenían que subir su problema. Habíamos quedado en eso de que todos íbamos a elegir su problema. En la unidad 3, ¿verdad? En la unidad 3 habíamos creado ese espacio, ¿verdad? Ese espacio. Y pues justamente era acá, ¿verdad? Ejercicio de repaso de plano en el espacio, ¿verdad? Y pues al final solo una compañera subió su ejercicio, se le hizo las observaciones, ¿verdad? Se le hizo las observaciones del problema y pues aparte de también subió otra solución, ¿verdad? Entonces también se le hizo observación a esa solución. Entonces si ustedes revisan la observación, a lo mejor el problema que ella tuvo en su ejercicio, ustedes no, al revisar esta parte, pues no se comete otra vez, ¿verdad? No lo cometan varias personas. Entonces, se le dio su observación y se le dio por ejemplo, para el ejercicio que resolvió, no fue el desarrollo correcto, pero sí se le dio un enunciado para este desarrollo. Es decir, al final no se trabaja por gusto, ¿verdad? Es decir, para lo que pedía el problema, el desarrollo no era el adecuado, pero se le dio un enunciado para el desarrollo que ella había hecho. Entonces, para eso, bueno, esta parte de las discusiones, ¿verdad? En la parte de las consultas. Así es que yo les aconsejo de que para estudiar un poco más, también hagamos una parte de discusión para la unidad número 4, ¿verdad? En la unidad número 4. Y pues le demos el uso adecuado, ¿verdad? Recordemos que esta parte es creada para ustedes, para que ustedes hagan sus consultas. Entonces, acá pues vamos a añadir una discusión y abordamos el parte. Así que por cualquier duda, traten de hacérmela llegar, yo voy a resolvérsela. Y recordemos que este jueves de 8 a 10 es el control de lectura, ¿verdad? Es el control de lectura de esta unidad número 4, que se trata sobre los sólidos o cuerpos geométricos. Así que bueno, nos vemos entonces hasta la próxima.